Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos, bienvenidos al primer podcast de Enso Movers. En este podcast vamos a tratar temas diversos, desde entrenamiento, nutrición, sueño, y no solo desde un punto de vista práctico, que también, sino desde un punto de vista filosófico y personal, que es básicamente una vertiente generalmente olvidada del tema y que creemos que es muy importante. Así como después iremos evolucionando a temas más concretos, como puede ser los ayunos, cómo implementarlos, nuestras experiencias personales o de clientes, tips prácticos que hayamos encontrado para mejorar tus patrones de sueño también, productividad, filosofía. Así que si quieres estar al tanto, asegúrate de suscribirte y seguirnos. Además, si tienes alguna idea o pregunta, no dudes en contactar con nosotros a través de las redes sociales. Siempre estamos dispuestos a tener nuevas sugerencias. Sí, o los mensajes del propio vídeo, ¿no? Imagino que también. Exactamente. O comentarios por aquí debajo en YouTube. Así que nada más que decir que bienvenidos al podcast de Enso Movers. Un último detalle es que estos podcasts tienen la idea de ser una conversación, y como conversación que son, no es una clase, no tienen tanta estructura, la idea es que sean más orgánicos, en la cual empezaremos con un tema e iremos hilando a partir de ahí, tirando de lo que nos venga a la mente, así que esperamos que lo disfrutéis. Bienvenidos, familia. Vamos a darle. Hoy como invitado especial tenemos a Pablo Vázquez. Hola, chicos. Seguramente lo tenemos todos los días. Estábamos hablando previamente a empezar que un buen tema para empezar este podcast sería darle una vuelta de manera genérica o de una perspectiva general, más que genérica, a las razones o a los motivos que pueden sustentar el entrenamiento o el cuidar la nutrición, ¿no? Entonces, vamos a empezar con ese tema y a partir de ahí iremos, como ha dicho Pau, evolucionando la conversación. Bueno, ¿qué me dices del entrenamiento? Pues, el entrenamiento, no habremos dado chapas al respecto. Yo creo que el punto más importante a destacar sobre el entrenamiento es un cambio de paradigma respecto a lo que se entiende por entrenamiento y respecto a lo que representa en la vida del individuo. Creo que generalmente se entiende el entrenamiento como una obligación externa que por parte de la sociedad o por parte de una presión propia que dices, joder, tengo que entrenar. Y tengo que entrenar significa que, venga, tengo que ir un par de veces al gym a la semana, 2-3 veces, aunque no quiera, porque toca. Porque por salud tengo que hacerlo, aunque no me importe, entre comillas, mi salud, sí. Porque evidentemente te importa no morirte y vivir lo mejor posible, pero no te importa tanto, o no has asumido internamente que te importa tanto como para ser consciente de hasta qué punto se influye el entrenamiento. Porque una vez que está muy asentado dentro de ti eso de que el entrenamiento es absolutamente clave para todo el funcionamiento de tu vida, para mí el entrenamiento es vital. O sea, es en plan, si el entrenamiento falla, todas las otras piezas de mi día a día empiezan a caer. Desde no dormir bien, falta de energía o falta de concentración y demás. Sí. Y una vez que entiendes todo eso, el entrenamiento se convierte en un placer. Para mí es Quería darle una vuelta al respecto de lo que has dicho, que es que es cierto que la gente, por norma general, tiene problemas a la hora de ver el valor del entrenamiento, pero porque realmente, a nivel de diseño evolutivo, no es algo que haga falta tener. O sea, en la historia de la evolución no ha hecho falta que el ser humano tenga ganas de entrenar. Es claro que no ha sido un factor que haya existido en la historia. Entonces, es el contexto de vida lo que ha creado que hoy en día podamos ser sedentarios. Porque hasta hace bien poquito era una imposibilidad evolutiva. El sedentarismo no era una alternativa, no era una opción. Creo, el tiempo verbal adecuado. Que podamos ser sedentarios. Porque estamos enseñados para querer ser sedentarios. Evidentemente. Exacto. El humano
el humano del pasado era, uy, no me apetece ir a cazar. Bueno, pues te mueres. Claro, que Y no el viene que energética, era al contrario, que era intentas no gastar, mega pero... hiperactivo, Claro. Claro. el que era es mega necesario. hiperactivo era en plan, he gastado toda la energía, pues también te mueres. Tienes que encontrar ese punto en el cual eres vago, pero es el entorno el que te obliga a moverte. Y hoy en día Exacto. hemos construido un entorno que no requiere moverse. Y por lo Exacto. tanto, es lo que ocurre con todo, ¿no? Que es lo que analiza Daniel, no me acuerdo qué, en el libro The Story of Human Body, que básicamente te pone, y el Paleo Manifesto también se analiza lo mismo, que básicamente viene a decir que la mayoría de los problemas de la salud actuales provienen de una falta de coherencia entre nuestro diseño evolutivo y el mundo en el que vivimos. No, totalmente de acuerdo. Es una cosa que hablamos poco últimamente porque dentro de nuestro ecosistema en el que vivimos tú y yo, nos rodeamos, está tan interiorizado que no es una cosa... Generalmente se habla siempre de los puntos que hay que pulir o de las cosas que se van descubriendo, no de lo que está totalmente sentado. Pero de cara a la gente, creo que es uno de los pilares clave que hay que esforzarse en transmitir. Y es que la coherencia evolutiva es un marco que debería integrar a todo lo biológico. Y cualquier cosa que tenga que ver con el ser humano, como seres vivos, tiene que ser coherente con un marco evolutivo. Coherente. Pero hasta un punto que yo me sigo sorprendiendo. Yo sigo descubriendo cosas que digo, no puede ser. No puede ser. Es decir, bueno, para los oyentes vamos a introducir un poquito todo este tema de qué es la coherencia evolutiva y tal, y ponemos algún ejemplo para que lo vean, ¿no? A ver, la idea de la evolución, creo que está muy clara para todos, es que básicamente sobrevive aquel que se ha reproducido mejor o más, y más. Eso tiene, digamos, dos facetas. Una es el entorno, que limita las adaptaciones, o sea, se generan adaptaciones aleatorias genéticas, o sea, mutaciones genéticas aleatorias, y el entorno selecciona aquellas que son más válidas. Y después, aparte del entorno, también entra en juego fuertemente la selección sexual, porque es aquel que sobrevive es aquel que traspasa sus genes. Claro, son los dos factores, la supervivencia y la reproducción. Al final es esa suma. Entonces, hay rasgos que no tienen función biológica, pragmática en el día a día, más allá de que resultan más atractivos para el otro sexo y por eso se han transmitido. Y entendiendo esto, es decir, si aceptamos que la evolución existe y que funciona de la forma que Darwin explicó, tiene repercusiones profundísimas que la gente no llega a comprender, desde el por qué es necesario ir descalzos hasta la complexión maxilofacial, que ahora te comentaré porque estaba investigando a raíz del último vídeo de What They Learn. La necesidad de moverse, la nutrición, la exposición solar, los patrones de sueño, todo. Todo bajo este marco. Totalmente, sí, es un punto transversal, digamos, que integra todo lo que tiene que ver con el ser humano. Todo lo que tiene que ver con la biología. Porque si lo que tú haces no es coherente, ya me dirás tú, ¿qué va a generar una disfunción? Si la función está adaptada a un medio y cambiamos, si esa cantidad de cambio supera el umbral de tolerancia, digamos, porque todo en esta vida en todo hay umbrales, ¿no? Por ejemplo, tú quieres romper una rama, la rama va a soportar cierta carga. A partir de X carga, romperá, ¿no? Pues este concepto lo podemos aplicar en cualquier cosa. Todo tiene unos umbrales. Si nosotros cruzamos ese umbral, lo que estamos creando es un problema. Y eso es lo que ocurre con cada uno de los aspectos que están patológicos hoy en día en la sociedad. Tanto a nivel de problemas emocionales de la gente, a nivel de problemas psicológicos, problemas fisiológicos, hormonales, en todos los ámbitos. Es uno de los principales interruptores de todos estos problemas. La falta de coherencia entre lo que hacemos y nuestro diseño evolutivo, vaya. Y creo que uno de los problemas de hoy en día es la corriente postmodernista de todo vale, todo es construcción social. Y no es cierto. Es aquello que es el tema principal que explora el libro de la tabla rasa,
de Steven Pinker que dice, es cierto que tenemos una componente cultural fuerte que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, pero no es todo. Y la biología juega un rol fundamental, pero fundamental en la forma en la que lidiamos con el mundo y en la forma en que la cultura se ha estructurado. Es decir, hay cosas que dicen, eso es construcción social. Y dices, bueno, habrá que preguntarse por qué ha surgido esa estructura social y no otra. Y muchas veces ha surgido esa estructura social y no otra porque las otras no son válidas con la biología que tenemos. Claro. Y esto se ve. Me gusta ilustrarlo con el ejemplo de la belleza, ¿no? Generalmente se dice, la belleza es subjetiva. Sí y no. Cuando ves que ciertos rasgos son comunes a través de muchísimas culturas de todo el mundo completamente inconexas, dices, a lo mejor no es cultural. A lo mejor hay rasgos que son biológicamente atractivos. Y eso suele suceder con todos aquellos rasgos que transmiten salud. Y eso suele coincidir con bajo porcentaje de grasa corporal, o relativamente bajo, masa muscular, buen tono de piel, una correcta estructura maxilofacial. Todo eso son rasgos que, además, es muy fácil entender por qué no son culturales a primera escala. Y es el hecho de que no se han originado en los últimos 100 años. Son patrones que llegan con nosotros desde los antiguos griegos que idolatraban las estructuras de los guerreros y los dioses y dices, Dios, ¿qué cuerpos tienen? Y dices, efectivamente, si llevan con nosotros miles y miles de años, a lo mejor no es producto del patriarcado. Sí, a lo mejor es biología. A lo mejor es biología. Sí, a mí me gusta el concepto que comenta muchas veces Sido, de que antes que personas somos Homo sapiens. Antes que Pau, eres un Homo sapiens. Y es una cosa que la gente no se para a pensar y no entiende en la importancia de este orden de prioridades. Que es que para a la hora de hacer una escalada entre... Por ejemplo, yo soy jugador de fútbol. No lo soy, ¿vale? Es un ejemplo teórico. Pues antes que jugador de fútbol, soy Pablo. Y eso es obvio. Y hay que interiorizar que no puedo ser jugador de fútbol antes que Pablo. Porque si no voy a No es tan obvio. Ya, no es tan obvio pues, porque produce problemas en la gente. Exacto, produce problemas. Porque luego la gente tiene problemas por no cubrir las necesidades como persona, dado que se está centrando en cubrir las necesidades de un aspecto concreto y pasa a ser, por ejemplo... Físico y emocional. Sí, por supuesto. No me quiero meter mucho en el tema del veganismo, pero muchos veganos son Pepito el vegano. Y es vegano antes que Pepito. Entonces, eso genera un problema. Porque entonces vas a desatender muchos aspectos de tu vida como ser humano, como persona. Sí. Antes, o sea, por darle protagonismo a un aspecto. Que es importante hasta cierto punto, pero la especialización, como dice Ido muchas veces, la especialización paga un precio. Es lo que hay. Y lo mismo que pasa con esta escala, pasa lo mismo con centrarte en el aspecto humano, en satisfacerte socialmente o en ciertos aspectos, sin cumplir la parte Homo sapiens. Porque antes que Pau, eres un Homo sapiens. Y tienes que darle a tu sistema los estresores que necesita un Homo sapiens. En toda su gama. Y ahí está un poquito el tema de por qué es tan importante entrenar. Porque a nivel de la historia de la evolución, esos estresores han estado ahí. Sí. Obligatoriamente son los que te han llevado a ser quien eres. En todos los ámbitos de los estresores, no hablo solo físicos, hablo de de todos. cualquier tipo de estresor que genera cambios en una persona a lo largo de millones de años, al final genera el Homo sapiens que somos hoy en día. Entonces, la cuestión está en que esos estresores han cambiado, porque obviamente hemos hecho un cambio brutal en nuestra forma de vida en los últimos 15.000 años. Y a gran escala para bien, también hay que decirlo. Vivimos mucho mejor de lo que hemos vivido nunca jamás. Claro. Pero que todo tiene sus consecuencias. Y hay que entender esas consecuencias. Tiene su precio. Hay que aprender a leer eso. Y en medida de lo posible, que esto es una cosa que la mayoría de gente que escucha acerca del rollo paleo, dice, ¿y qué nos vamos? ¿A la cueva? Es absurdo. Eso sí que es absurdo. Lo que tenemos que hacer es buscar con inteligencia cómo solventar las cosas problemáticas de lo que pasa hoy en día, manteniendo lo bueno. O sea, claro, es que esa es la cosa. O sea, no significa
renegar de toda la sociedad, significa identificar correctamente aquellos problemas que causa la sociedad actual y que generalmente con un poco de esfuerzo puedes mantener los beneficios de la sociedad actual, que es maravillosa, por supuesto, pero a la par mejorando o respetando tu condición biológica, de forma que Exacto. puedes vivir en sociedad, pero además entender que es un ser humano, un Homo sapiens, y que eso tiene sus necesidades, sus limitaciones, y que acabas viviendo mejor. Yo en este Total. aspecto, con esto de hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Ya sea entrenar, comer bien o demás, me he dado cuenta, filosofando, es de las cosas que llevo filosofando el último año, que el tomar responsabilidad y el hecho de esforzarse generalmente es más satisfactorio que el confort. Que a largo plazo, me refiero. Es decir, en el momento es más difícil decir, voy a sentarme a trabajar, o voy a irme a entrenar, o voy a comer bien. En el momento es más difícil, pero a largo plazo hace tu vida mejor. Y eso se ha ido construyendo con el entrenamiento, con la nutrición, con la ducha de agua fría, con la experimentación de uno mismo, a todo. Entender que el crecimiento nace de la exposición al caos, del estrés, de que si no hay estrés no hay adaptación, y que si valoras suficiente la adaptación que quieres conseguir, dices, vale, pues estrés, ¿vale? Entiendes el estrés como un refuerzo positivo, ¿no? En lugar de entender el estrés como algo que te va a hacer daño y dices, ¡ah, agua fría! ¡Ah, qué pereza irme a entrenar! Entiendes el estrés como, vale, no va a ser tremendamente agradable, pero sé que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Y yo valoro eso por encima de mi bienestar actual. Y creo que por ahí viene la raíz del entrenamiento. Totalmente, y eso es que creo que tienes toda la razón, porque el esfuerzo, desde un punto de vista psicológico, yo estoy seguro, por un estudio de la universidad que me acabo de inventar ahora mismo, creo que el esfuerzo, como ha jugado un papel histórico, obviamente ha habido que esforzarse, y mucho, durante toda la vida. Claro. No vale jubilarse, o sea, la gente no se jubilaba. La cosa está en que antes no te podías jubilar. Antes no tenías otra opción que no sea esforzarte. Entonces lo hacías sin pensarlo. Ni te empezabas a esforzar cuando tenías 20 años y entonces entras al sector laboral. Claro que no. No. Es que desde que naces hasta que te mueres tienes que tener una vida activa, tienes que esforzarte para sobrevivir porque el medio es agresivo. O sea, estamos hablando de la naturaleza, ¿no? Entonces, entendiendo Pero esto, ¿de la naturaleza que... o de hace, ponle 70 años en los cuales era, no, es que no hay otra. Cumples, ponle 12 años y tienes que ayudar en la fábrica de tu padre y no hay más cojones. Porque si no, os morís de hambre. Y entonces no te planteabas siquiera si querías ayudarlo. Era como, hay que hacerlo, punto. Claro. Ese es el cambio de chip. Hay que entrenar, punto. No hay que planteárselo. Totalmente. Este es podríamos decir, un meta-argumento, un argumento de base muy, muy potente para, repito, argumentar el por qué entrenar, ¿no? Pero dándole una vuelta, podemos encontrar aspectos específicos en los que afecta el entrenamiento, ¿no? Y que uno puede llegar a valorar unos por encima de otros, entendiendo que como Homo sapiens, es imprescindible. ¿Cómo afecta? ¿Por qué? O sea, decimos que es imprescindible y el por qué lo hemos visto, pero ¿de qué manera? Le podemos dar una vuelta a eso. Específica, ¿no? Es decir, ¿en qué me afecta el entrenamiento? Exacto. Pues... Y la ausencia de él. Para entender la implicación de no entrenar, a dónde te puede llevar, ¿no? Que la gente simplemente se piensa que no entrenar me hace ¿qué? Pues estéticamente no estar bien. ¿Y cuáles son las principales creencias? El no entrenar es, no estoy en forma, tengo menos energía un poquito a lo mejor, menos estética y poco más, ¿no? O sea, la gente no entiende que hay un problema. Se interioriza como que el sedentarismo es lo normal y entrenar te puede dar cosas positivas. Exactamente. Y eso es un error de concepto totalmente. Alguna vez hemos hablado de que el sedentarismo quizá se puede considerar... Sí, estamos... Dime. ¿Cómo se llama? Underperforming. Estamos... la media es que estamos por debajo de lo que sería normal. Y eso es lo que... Es decir, la mayoría de la sociedad... digamos que no sería considerados
humano. Es un humano débil, es un humano generalmente obeso, con problemas hormonales, eso conlleva problemas psicológicos, con pequeñas enfermedades, achaques, un estado demás. patológico. Un estado patológico. De base. Es como, sí. yo tengo 20 años o 20 y pico y bueno, tengo algo de depresión, sí, tengo problemas con la regla, por ejemplo, es muy común. Tengo también un poquito de sobrepeso, tengo aquí la barriguilla, no duermo bien y todo eso se considera pues normal, ¿no? Como lo tiene todo el mundo, normal. Exacto. Y no, Exacto. no lo es. Como, No es normal, como Homo sapiens, como no Homo lo sapiens no es normal. Es normal como sociedad moderna es. estar en esa condición, sí. ¿Es normal como sapiens? ¿Como Homo sapiens? No. No. Yo, como hemos hablado más de una vez, realmente considero que el sedentarismo y todo lo que implica el sedentarismo hay que visualizarlo como un estado patológico. O sea, es una patología, es un estado de enfermedad. Sí. O sea, estás ausentando de estresores fundamentales para el bienestar del sí. ser humano desde un punto de vista emocional, psicológico y fisiológico. Esto Es que... lo hablaba Jordan Peterson hace poco. Hace poco lo escuché yo. La idea, en este caso, en nuestro caso en concreto, es el entrenamiento, ¿no? De que no estamos entrenando y eso causa problemas físicos, pero a nivel psicológico también, en el sentido de que antes no tenías más cojones, vamos a decirlo así, que superar el trauma que te puede producir el separarte de tu familia y construir tu propia familia con tu propio trabajo y tomar todas esas responsabilidades. Era como, tienes que hacerlo sí o sí, porque no hay otra. Entonces, eso construye al individuo. Todos esos pasos de maduración a lo largo de la vida construyen la mente de un individuo y su personalidad. Pero hoy en día, dado que existe la posibilidad de quedarte en casita hasta los 30 y tantos, hasta que tus padres te dicen, muchacho, ya está. La ausencia de estresor genera ¿qué? Problemas psicológicos y después dificulta todo eso. Y no mola nada. Yo últimamente estoy leyendo lo que se llama estoy leyendo un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, que básicamente analiza la estructura del camino del héroe, cuya estructura es la misma, ¿no? Desde todos los mitos, historias, películas, cuentos, todos siguen una misma estructura de alguien que está en su zona de confort y se le aparece una prueba y, bueno, hay elementos característicos, pero básicamente es que acepta la prueba, entonces se va de su zona de confort, pasa una serie de pruebas, cambia a raíz de esas pruebas, para cambiar necesitan llevarle casi al límite de sus posibilidades, entonces cambia y entonces vuelve al mundo, digamos, habitual, a su aldea o lo que sea, reformado como persona. Y esa es la estructura arquetípica de cualquier estresor. Es decir, te expones a algo que no te gusta, es algo que no te gusta, te causa estresor, te causa problemas, pero lo utilizas como motor para cambiar tú a algo mejor y entonces vuelves a tu mundo cambiado como genera persona. Una adaptación positiva y genera un nuevo escenario y eso se va replicando hasta llegar a donde quieres llegar. Muy interesante. Muy interesante. Y entendemos, uno de los factores que estábamos hablando previamente a empezar la charla es que realmente el entrenamiento es de las pocas vías que uno tiene de incidir en generar estos cambios en tu organismo. En tu organismo. En tu vida sí puedes incidir de muchas otras maneras. Muchísimas maneras, ¿no? Pero en tu organismo, en tu ser, a nivel fisiológico y con sus implicaciones psicológicas, como hemos estado hablando, a nivel fisiológico tiene muy pocas maneras de incidir, de generar estresores. Y una de ellas es el entrenamiento. Sí. Y la otra clave es la nutrición. Podríamos decir que son las dos herramientas principales para incidir en la fisiología humana. Sí. Y creo que eso es algo a tener en cuenta. Es que la gente, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, no tienen la idea correcta de el poder que tiene en su mano con el entrenamiento o con la dieta. Porque la gente dice, ojalá en el futuro pudiéramos manipular nuestra genética. Ojalá en nuestro futuro pudiéramos decir, me gustaría ser así, y que vas y lo cambias. Pero me gustaría que la gente visualizara esto, no como el entrenamiento y demás, no como lo que hemos dicho antes, ¿no? 3 veces a la semana porque me toca o algo más, sino imagínate que es un panel lleno de y cada interruptor ajusta algo de tu cuerpo y tú tienes que aprender cómo funciona ese panel
para hacer pequeños ajustes para crear la mejor persona que tú puedes crear y ser lo más feliz que puedas estar y en la mejor condición hormonal, física, todo. Lo que pasa es que tocar cada interruptor requiere esfuerzo. Y eso es lo que le cuesta a la gente. Dice, tenemos en nuestra mano la herramienta para manipular nuestra genética, nuestra condición, nuestra felicidad, nuestro todo, solo que requiere un poquito de esfuerzo. Y eso es lo que no entiende la gente. La gente no entiende que no es una pastilla lo que te va a cambiar algo. Es meter Son estresores. sets. Es meter sets. Claro, es meter sets. Meter sets que lo que van a hacer, para aquellos que sean curiosos, en un plano muy diminuto, es cambiar la manifestación de tus genes. Sí. La epigenética, que es un campo maravilloso, desde una perspectiva conceptual es maravilloso porque genera el empoderamiento del individuo. Sí. Me parece clave. La epigenética básicamente es un ámbito de la ciencia que se ha descubierto no hace demasiado tiempo y demuestra que no estamos condenados a nuestra información genética. Que nuestra información genética no es sota, caballo y rey y es lo que te ha tocado y te ha tocado un cáncer, la has liado, y si me ha tocado ser gordito, la he liado. Que es lo que piensa todo el mundo. Claro, porque en lo que se excusa todo el mundo. mundo, de hecho. Claro. Y que yo fume, que yo coma mal, que yo no me cuide, no va a afectar a mis hijos porque es todo genética. O va a Eso es una influenciar gran un poquito, mentira. pero no. Claro, no, pero influencia mucho porque el ambiente, lo que tú hagas en tu vida, lo que tú le des a tu organismo, esos estresores van a generar la expresión o la no expresión de los genes. Van a modular esta expresión genética. Y van a modular la Los expresión encienden, genética es on-off. Exacto, on-off en los diferentes genes. Entonces, entendamos que esto es algo que puede dar miedo, pero a la par es muy poderoso para bien. Entender que está en nuestra mano el poder influenciar en las cosas que nos importan a nosotros y a nuestra descendencia. Ya no es cuestión de, no, es que tienes un gen que dice que el cáncer de colon tal. Bueno, pues a lo mejor deberías comer y entrenar de cara a que eso tenga el mínimo potencial posible de expresarse. Claro, pero además es que esto, que como bien has dicho filosóficamente implica el empoderamiento del individuo, es una espada de doble filo. Es decir, haciendo una mención a la camiseta que llevo hoy en día, que llevo hoy, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. Y es el hecho de que efectivamente tú puedes afectar a tu genética, por medio de la epigenética, para bien y para mal. Y lo que pasa es que afectarlo para mal es muy fácil, solamente tienes que no hacer nada, pero afectarlo para bien requiere mucho esfuerzo en muchos ámbitos, que también te digo que luego vale la pena. Eso ambos lo sabemos, si no, no haríamos lo que hacemos. Pero requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere cambio, sobre todo dependiendo de dónde empieces. Si empiezas de muy cero compromiso, cero cuidar tu alimentación, cero entrenar, es muy difícil crear esos cambios. Y creo que es algo que a veces no se pasa por alto, pero se tiene un poquito olvidado, ¿no? Para mí ahora, una vez que te has acostumbrado a entrenar, a comer bien, a patrones de sueño, una vez que has jugado con un montón de variables y aprender a ir descalzo, duchas frías, meditación, todo esto, meter algo nuevo no te cuesta mucho, porque ya has metido muchas cosas nuevas. Pero cuando estás acostumbrado a un cero cambio, cero entreno, empezar es difícil. Claro, pero porque es una de las metaskill, como digo yo. Sí, exactamente. El concepto. Es una de las metaskill que te aporta entrar en esta tónica, que es que te transforma en una persona resolutiva, con todo lo que eso conlleva. Sí. A mí, una persona empoderada con su vida. Correcto. Yo hoy en día todavía hoy en día no paro de sorprenderme cuando hago. Que la gente como patatas, me cago en la leche. Cuando hago cosas, hago comparaciones con mi yo de pasado, de ciertos pasados, a los que esas mismas tareas les suponía un problemón. Sí. Un problemón. Y no es porque la tarea fuera diferente, es que yo soy diferente en cuanto a mi capacidad de resolución. Porque cuando coges esa tónica de decir, bueno, pues si yo quiero esto,
tendré que entrenar para conseguirlo, pum, lo hago, lo llego, estoy 3 meses, alcanzo mi objetivo, Ya está. yo quiero cambiar esto, quiero modular mi suelo de esta manera, me acojo a este parámetro nutricional, empiezo a meditar, empiezo a tal. Cuando empiezas a ser resolutivo, eso genera esa capacidad de resolución de problemas y luego cualquier otra cosa a la que te quieras exponer, cualquier otro estresor, lo vas a encarar con una actitud y una capacidad muchísimo mayor, vaya. Y así hasta el día en que me muera. Esa es la clave. No es llegar a un punto en el cual dices, bueno, ya está, ya he conseguido lo que tal. No, es siempre va a haber filones nuevos por donde investigar, porque no se acaba en conseguir cierta skill o en comer bien. Significa de que yo aprendo a comer bien y hago eso hasta cierto punto, y una vez que eso está refinado al 80-90%, paso a otra cosa. Entonces, eso se pone en mantenimiento, digamos, ¿no? Y requiere apenas cero trabajo. A mí comer bien no me supone absolutamente ningún Cero. tipo de esfuerzo, ni de estrés, Cero. ni de nada. Pero, Y concentro mi atención en aquellos puntos en los que quiero pulir. Ahora mismo es más filosófico, laboral, lo que sea. Entonces vas selectivamente poniendo tu atención en aquello que quieres pulir. construir. Y creo que un punto importante que habla Peterson lo voy a mencionar mucho porque filosóficamente me gusta mucho su posición estoica de hoy en día, es uno de los puntos que comenta él que es súper importante es mantén tu habitación en orden. Y lo habla de ello como herramienta catalizadora para empezar el cambio en tu vida. Que la idea es que generalmente si tú te sientas y dices, ¿qué me gustaría cambiar en mi vida? Acabas con un camión de cosas que te gustaría cambiar. Y son muchas. Entonces tienes que decir, vale, poco a poco. Entonces empiezas con algo muy pequeñito. Algo lo suficientemente pequeño como para que lo puedas cambiar. Y lo cambias. Y luego otra cosa, y otra cosa. Y poquito a poco vas abarcando más. Entonces él empieza con, Además, ordena tu habitación. Y aquí podríamos decir, eso que estás diciendo empieza a entrenar. Poquito a poco. Eso que estás diciendo es totalmente cierto y siempre se cumple. La cosa es que la gente muchas veces lo hace de manera inconsciente. Sí. O en ciertos ámbitos. O descubre que esto funciona en ciertos ámbitos de su vida. Y es muy interesante este tipo de cosas, aprender a extrapolarlo como concepto. Abstraerlo. Como concepto lo puedes aplicar, Algo general. abstraerlo a algo general que es una herramienta mucho más valiosa. Eso yo creo que es parte... Es una capacidad muy chula, la capacidad de poder ver este tipo de cosas y extraer. Sí. ¿Cómo has dicho? ¿Abstraerla? Abstraer aquellos conceptos que son valiosos. Es digamos, lo que hace el mito. El mito hace esto. El mito es, coge los caminos específicos del ser humano, digamos, de aquellos patrones o caminos que han sido comunes a lo largo de todos los seres humanos, y, digamos, abstraes una idea general, que es como la idea del viaje del héroe que he comentado antes. Y a raíz de esto es por lo que se ve que hay muchos historias y elementos comunes a lo largo de todos los mitos, religiones, a lo largo de la humanidad, porque son elementos comunes de la historia de la humanidad, y cuando los aprendes a identificar de forma abstracta y de forma concreta en tu vida, tienes mucho valor, y en la meditación creo que ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? A decir, aprendes a identificar este tipo de cosas, porque te ayuda a reflexionar sobre tu propia vida y sobre qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo te sientes, por qué te sientes así, qué piensas, por qué. Y es una herramienta poderosísima entender todos estos patrones, y porque entenderlos te permite empezar a actuar acorde a ellos. Entender que lo que tienes que hacer para conseguir aquellos grandes objetivos no es más que decir, vale, pero yo no puedo empezar consiguiendo saltar directamente a la piscina grande. Tengo que desglosar ese objetivo en cosas pequeñitas e ir progresando poquito a poco. Y lo tengo que desglosar tantísimo como necesite como para poder dar un paso adelante. Y es la metáfora de un skill, de conseguir algo en el entrenamiento. Igual que en el... Claro, que en el entrenamiento igual. Si yo quiero aprender a hacer dominadas con una mano, cualquier otro tipo de cosa que yo quiera aprender física, el truco está en dos... Obviamente, como sabemos, hay dos aspectos importantísimos. Saber en qué escalón estás de la progresión, cuál es tu escenario actual, y saber romper en los trocitos necesarios, trocitos escalables por ti, ese trayecto. En escaleras lo suficientemente pequeñitas como para que las puedas subir. Y es lo que tú dices de ordenar la habitación. Ordenar la habitación es un escalón que puedes subir. Pues
todo Con funciona esto, igual. todo funciona igual. A nivel de entrenamiento incluso se puede visualizar con esa mentalidad. Es decir, bueno, pues mi objetivo es estar muy saludable, estar en forma, bla, 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 lo que tú tengas, un objetivo estético, lo Claro. que sea. ¿Vale? Pues el escalón número 1 es apuntarme al gimnasio. O el escalón número 1 es ir un día. O el escalón número 1 es mandarle un correo a Enso Movers, o lo que sea. Cuando das ese pequeño primer paso, estás empezando la secuencia de acontecimientos que te vayan a dar a cómo estás. Porque como vivimos en esa edad de la inmediatez, siempre todo tiene que ser inmediato. No entendemos Y estamos los procesos, desconectados no entendemos de procesos. con nuestro yo del futuro. O sea, la gente no entiende que si yo quiero que mi yo del futuro sea de cierta manera de aquí a 3 años, tengo que empezar hoy. Y empezar hoy es con algo tan sencillo Claro. como decir, hoy no como donuts. Eso ya tiene una repercusión en el futuro. No solamente porque ese donut tenga un efecto Brutal, totalmente. catabólico hormonal en ti, sino porque estás construyendo aquella personalidad que dice, no quiero donuts porque valoro que mi yo del futuro tenga buena salud. Y el paso Y mira es que coger el fácil azúcar dar que un te paso ponen como en ese. el bar Cualquiera y puede dejarlo a un hacerlo. lado. Es decir, ya no lo tomo más. Y no pasa nada. Y cuando pasan 2 semanas, pues ya no solo es el azúcar, es que ahora ya no me voy a tomar ese Claro. croissant, a partir de ahora me voy a tomar esto otro. Y poco a poco vas haciendo esas pequeñas escaladas dentro Claro. de lo que tú toleras, Esa es la del clave. tamaño que tú puedes asimilar. Ese Que es la el- metáfora el de kit la la cuestión con todo esto. metáfora de la habitación Las es dosis, ¿no? bueno, voy a empezar a tener mi escritorio ordenado. Y una vez que estés ordenado, te das cuenta de que el sofá también está desordenado. Entonces dices, vale, pues ahora no mola, ¿no? Pues es lo que hace el orden, o el orden en el sentido filosófico de decir aquello que controlamos, es que saca a relucir el caos de las otras cosas. Es decir, si todo es caos y todo es caos. Pero en el momento tú pones un elemento de orden, todo lo que no es orden empieza a relucir. Y si tú decides que empiezas a tener el escritorio ordenado, entonces dices, tengo el escritorio ordenado, pero el sofá no. Bueno, venga, ordeno el sofá. Bueno, entonces la cama también. Hostia, el suelo está hecho un asco. Vale, pues entonces lo barro. Y el paso es ese, ¿no? Empiezas a decir, bueno, me quito el azúcar. Y entonces empiezas a decir, bueno, me quito el azúcar y a lo mejor tendría que empezar a controlar también los procesados. Entonces me controlo los procesados. Y bueno, a lo mejor también podría empezar a probar esto de meter un poquito de más proteína. Y entonces empiezas a decir, bueno, entonces si estoy controlando esto, a lo mejor debería empezar a entrenar y a lo mejor podría empezar a controlar mi sueño. Y entonces, además de eso, empiezas a decir, bueno, entonces a lo mejor también debería empezar a poner atención a mis relaciones sociales, por ejemplo. Y a lo mejor también debería prestar atención a mis pensamientos a lo largo del día o a la estructura que tengo a lo largo del día. Y así es como el camino de la mejora te lleva de una cosa a la otra si eres capaz de ampliarlo, ¿no? Empiezas a decir, esto, si estoy mejorando aquí, ¿por qué en esto no estoy mejorando? A lo mejor también puedo meter mano en la relación que tengo con mi familia o con mi pareja. A lo mejor, igual que pongo esfuerzo en el entreno y en la comida, pues puedo poner esfuerzo en que una relación vaya bien. Y en conjunto, construir el y tipo es de relación exactamente que quiero tener, el etcétera. mismo patrón que puedes tener para mejorar un skill, como comentabas, ¿no? Es decir, quiero hacer un front Exacto, lever. es Claro. el perder la perspectiva a Quiero futuro, hacer un ¿no? front El lever, perder por esa ejemplo. perspectiva a Pues, futuro. Te dices, ¿vale? ¿Cuáles son las escaladas? Vamos a ver. Está claro que yo no me voy a levantar un día por magia divina y voy a hacer un front lever. No va a suceder. Entonces dices, vale, Voy pues a vamos a hacerlo. ver. Claro. Y lo más pues coges y te haces, digamos, un mapa, a grosso modo, de lo que es una escalada de front lever. Dices, pues a ver, pues si quiero llegar ahí, primero tengo que hacer esto. Y antes de hacer esto, tengo que hacer esto. Y antes de esto, esto y esto y esto. Vale, pues más o menos tienes un mapa, un esbozo de lo que es. Y entonces dices, vale, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí. Vale, pues tendré que hacer esto y esto antes de llegar. Y lo más seguro, además, es que ese mapa sea un mapa bastante cochambroso porque es tu primer mapa. Y a medida que avanzas dices, uy, vale, pues aquí, no, este paso pensaba que era así, pero voy a tener que refinarlo un poquito. Y aquí, en lugar de ir así, tengo que ir pues por este otro lado. Y tengo que ir al final vas convergiendo a tu meta. Y estás, digamos... O para mi individualidad Exactamente. tengo que hacerlo en vez de así asá porque yo
tolero mejor la intensidad o porque tienes no que puedo hacer tantos refinar entrenos a la tu semana. mapa Contexto, a cada ¿no? pasito que das. Cada pasito que das, decir, ¿esto está funcionando? Sí, no, ¿por qué? Ujú. Y avanzar. ¿Y hacia dónde me está llevando? Y hasta el punto que, como sabemos muy bien con muchos de nuestros clientes, hay gente que necesita progresiones, pero milimétricas. Casi que dices, Milimétricas. vas a ponerte una bolsita Milimétricas. colgando la cintura y cada día vas a poner 3 granos de arroz más. Prácticamente eso. Pero claro, ¿cómo acumula eso a lo largo de 3 Ya. meses? ¿Qué progresión? Te Yo hay lleva. veces que... Todo depende siempre del punto de vista, ¿no? Pero hay veces con algunos clientes en situaciones como esta, hay quien podría decir, no encuentro la manera de hacer que progrese esto, me bloqueo. Es que yo tengo un punto de vista totalmente opuesto. Yo veo esas cosas y digo, ¿qué suerte tiene esta persona? Honestamente, lo pienso así. ¿Qué suerte tiene esta persona de haber accedido a nosotros? Porque si con nosotros está costándole esto, él solo con su nivel de conocimientos, hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible que accediera a construir esa capacidad. Porque las quedas Sí. tan sensible en ciertos contextos que realmente necesitas poder tener una fe absoluta en que llegarás porque no ves los pasos. Estás andando a ciegas. Entonces, muchas veces yo me alegro porque por un lado dices, es que de verdad dices, qué putada, qué lento progresa esta persona con esto cuando la media es que vaya mucho más rápido. Pero desde otro punto de vista es, coño, tío, qué suerte que nos haya contactado, tío, porque es que si no esto, ni lento ni no lento, es que no hubiera en la vida, hubiera sido una frustración forever, típico como ocurre a kilos, gente que dice, bueno, yo quise Pero hacer esto en ese y no, sentido no, hay que nunca entender pude. algo muy importante, y es que hay veces que uno como entrenador también se siente a veces un poco frustrado y dice, joder, a ver si es que esta progresión que le estoy poniendo no es la adecuada, y siempre estás autocriticándote y dices, a ver qué está pasando aquí, pero hay que entender Hombre, claro. también que no hay píldora mágica en ningún momento. Es decir, hay un punto en el que dices, vamos a ver, las cosas que puedo hacer para mejorar Ya. es esto y esto. Y son contadas con los dedos de una mano. No hay si quieres mejorar un squat, si quieres No hay mejorar magia, un no hay squat, no magia. pintes un No hay cuadernito magia. de colores, por decirlo así. No hay cosas random que digas, ostras, viene aquí. Voy a hacer un stretching en esta posición. No necesito y un luego, gurú levanto que me 20 diga algo kilos. No súper existe, no. extraño y fancy, porque no es el camino. Entonces, una vez que tienes claro que estás atascado, hay que reconocer las herramientas que tienes y decir, vale, la única forma que me queda es entender que no hay otra forma de progresar que no sea esto, porque no hay más. O sea, es decir, si quieres subir peso en un squat y estás estancado, puede ser falta de técnica, falta de fuerza y poco más. Y ahora básicamente te queda decir, vale, Ya, ¿cómo ya. mejoro la fuerza? ¿Cómo mejoro la técnica? Sí. Y lo Sí, porque identificas todo lo demás y lo es atacas contexto, específicamente. claro, sí. Y a veces eso significa hacer ejercicios de técnica y otras veces significa decir, bueno, pues por mis narices que meto 3 sets más, aunque parezca que no me entra, porque veo que no Claro. progreso y algo tiene que ser. Y dices, bueno, pues voy a meter 3 sets más, aunque ya me esté muriendo en el entreno. Y de repente te das cuenta que entran. Y dices, uy, pues a lo mejor no estaba muriendo tanto como esto. Y de repente empieza a progresar. Claro. O lo dicho, ¿no? De casi colgarte una bolsita de arroz y meter granitos cada entreno para subirle peso. Porque no hay otra forma. Es la de, me gustaría ser esta persona. Vale, ¿cómo es esta persona? Así. Vale, pues coge un aspecto y empieza a cambiar hacia ella. Ya, pero es que me apetece y tal. Dice, pero es que no hay otro camino. No hay otro camino que empezar y andar. Y nos centramos muchas veces en decir, planificar en exceso, porque ese es otro espectro. La mayoría de gente no planifica, porque ni siquiera es consciente en que existe la posibilidad de transformarse. Pero aquellos que sí que se meten en el camino de la automejora, hay veces que se vuelven locos con la metodología y el decir, no, pero es que este camino será más eficiente que el otro, etcétera, cuando lo que más valor que genera es ponerte a andar. Eso es lo primero. Luego, la regla del 80% que has mencionado antes. Yo soy fiel seguidor de ese concepto. Antes de que esto, vamos a aclararlo, porque mucha gente no sabe, la regla del 80-20 básicamente dice que el 80% de los beneficios vienen con el 20% del trabajo y el 20% del trabajo viene con el 80% del esfuerzo. Es decir, que si tú quieres ser para llegar al 80% del performance
que puedes alcanzar, no tienes que hacer más que el 20% de trabajo. Sí. Ahora, una vez que ya eres bastante bueno en un skill, tienes que poner una cantidad ingente de trabajo para mejorar un poquito más. El nivel de especialización es tan alto, el coste... Claro. Sí, cualquiera que haga cosas que son difíciles entiende de esto. Cualquiera puede analizar en su vida las cosas en las que destaca y ver esto de lo que estamos hablando. Coger un nivel... Es que lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Coger un nivel de conocimiento en una lengua cualquiera, básico, requiere muy poco tiempo. Puedes aprender en cuestión de 3 meses a comunicarte en un idioma. Ahora, aprender en profundidad un idioma te va a costar años. Te va a costar años. Y lo mismo va a pasar con cualquier cosa. Coger un nivel básico en tirón vertical. Pues, escúchame, en un año, aunque vengas de la mierda más absoluta, estás haciendo dominadas. Ahora, ¿quieres hacer dominadas una mano? Prepárate. Pero es que pasa con absolutamente todo, y creo que es algo que la gente no entiende. Y es algo bueno, porque la mayoría de la gente, en la mayoría de los aspectos de su vida, están muy por debajo de lo que podrían ser. Y con un poquito de esfuerzo, mejoran un montón. Sí. Es decir, pero desde... Con el 20% podrían... Exacto. Desde entrenar, o sea, de no entrenar nada, a entrenar 3 veces a la semana 1 hora, hay un mundo de diferencia. Pero un mundo. Luego ya se entrenan más, pues, cuando me sucre més dolç. Claro. Y lo mismo con la dieta, es decir, es que no hace falta que te vuelvas súper picky, súper tal. Dices, mira, quita los azúcares, quita los cereales y los procesados. Ya está, eso. Y ya dices, bueno, ya mejoras un montón, vas a perder un montón de grasa, vas a dormir mejor, vas a sentirte mucho mejor. Luego ya si quieres afinas. Pero no te vuelvas loco desde el principio. Entiende que tú metes eso y que te cuesta nada, vas a mejorar un montón. Y luego ya afinas a decir, bueno, pues mira, voy a probar los ayunos, voy a probar a más carbs, menos carbs. Y eso es algo que he visto mucha gente, ¿no? Que te dice... Que te vas dice, escalando. Pero, ¿cuántos gramos de carbohidratos comes a la semana? Dice, pues yo qué sé, yo 2 o 3 veces a la semana ceno carbohidratos y arreando que gerundio. Y ya está. ¿Cuántos? Claro. Pues no lo sé, pero déjate la cerveza primero, ¿sabes? Exactamente. Antes de seguir hablando de los gramos de carbohidratos. Ese es un buen punto. Sé, ¿sabes? Es decir, vamos a ver, no me vengas con medidas, digamos, con 5 decimales de precisión cuando sales el fin de semana y te tomas 4 cubatas. ¿Qué haces? No tiene sentido. No vas a obtener nada afinando tanto si después lo mandas todo al carajo. Totalmente. El afinar tanto entra dentro de ese 20% de especialización que decimos, ¿no? Que llega con mucho esfuerzo. Pero primero vamos a hacer lo básico, que nos va a reportar lo más importante. Yo creo que es un concepto súper interesante que la gente debería interiorizar. Me parece otra de esas metas. Y además, ¿no? A través de ese concepto. Lo que llevamos diciendo todo el podcast, a través de un... en este sentido, el entrenamiento no es más que un ejemplo... ¿Cómo decirlo? Un ejemplo tangible de estas ideas abstractas de las que llevamos hablando todo el podcast. Es decir, generalmente, y esto es lo que nosotros hablábamos pues hace 3-4 años, que cada 2x3 decíamos, es como el entrenamiento. Pues es eso, tú entrenas y te pones a entrenar, te pones a progresar y entiendes el esfuerzo que lleva, entiendes el tiempo, aprendes cómo coger un skill, desglosarla, identificar dónde estás, la autocrítica constante para la mejora constante y demás. Y entonces, una vez que dices, uy, vale, sé hacer esto en el entrenamiento, entonces miras a tus relaciones sociales, por ejemplo, y dices, ¿y por qué no hacer lo mismo? Y además la idea es que la única forma de mejorar es esa. Es decir, no hay... Aprender a hacer malabares no te va a ayudar en tus relaciones sociales. Es decir, no hay píldora mágica no descubierta que te va a decir un gurú raro, ¿no? Lo que decías, pues haz un stretching por aquí detrás con una pierna sobre un flamenco y vas a tenerlo. Sí. No, y te mejoran los malabares de una manera... Y cuando aprendes que este camino de la automejora, que es lo que has aprendido a hacer pragmáticamente en el entreno, lo puedes aplicar, lo puedes abstraer del entrenamiento y aplicar a la nutrición, a la seducción, a tus relaciones personales, al sueño. Este camino de decir, pongo un objetivo, lo desgloso, analizo dónde estoy y avanzo, es cuando empiezas a hacer la similitud, ¿no? Dices, es como el entrenamiento, pues igual. Yo creo...
Claro. Yo creo que mucha gente que nos pueda estar escuchando va a entender lo que estás diciendo, porque realmente esa sensación, como tú dices, esto es como un entrenamiento, es que lo sientes en tu propia disciplina. La gente que hace artes marciales, todo esto lo correlaciona con lo que le han enseñado las artes marciales. Aquellos que escalan con su entrenamiento, aquellos que hacen cualquier actividad de una manera exigente, ¿no? Y tienen que esforzarse para tener resultados, pues lo aprenden lo correlacionan con sus ámbitos. Yo recuerdo antes de meterme en todo esto y de desarrollar la parte filosófica de la práctica, recuerdo que con el parkour o en las artes marciales, esas disciplinas en las que yo me especialicé más de adolescente, yo ya sentía estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego haces este ejercicio cuando creces o cuando aprendes un poquito más, haces este ejercicio de abstraer la idea, abstraer la idea y la aplicas genéricamente en tu vida, ¿no? Y te das cuenta de que tienes un poder inmenso en tus manos y una responsabilidad muy grande de que otra persona no va a hacer por ti, por mucho que te quiera. Creo que por eso es tan importante Tú tienes que ocuparte de ti mismo. El empezar a hacer este tipo de disciplinas, el meterte en alguna disciplina que tenga algún valor filosófico detrás, ¿no? El parkour, las artes marciales. Intrínseco, sí. Porque tiene un código ético y filosófico detrás que te pueden ayudar a hacer todo esto. Pero creo que mucha gente falla precisamente al dar ese paso. Mucha gente se queda ahí. Se queda ahí y dice, mira qué guay las artes marciales por el código ético que tiene. Mira qué guay la filosofía que tenemos en parkour. Pero les falta dar el pasito de abstracción, decir, el parkour no es más que un ejemplo concreto de estas ideas y que una vez destilas estas ideas, puedes aplicarlo al resto de tu vida. Claro. Yo creo que la gente que tiene... Hay gente que a mí me ha marcado en la vida por esto mismo que estamos hablando, porque han tenido la capacidad de extrapolar una idea que yo aplicaba en un ámbito concreto de mi vida de una manera general. Sí, y muy son buenos. Ido y Taleb, y Nassim Taleb. Ambos lo han hecho con ciertos aspectos que yo hacía en ámbitos específicos de mi vida y que cuando yo leí su trabajo dije, coño, tío, es que esto lo está aplicando a gran escala y el poder es inmenso, ¿no? Como el tema de la antifragilidad de Taleb. O sea, vamos a ver, todo el mundo entiende la antifragilidad en algún aspecto de su vida. Todo el mundo ha construido en su vida fortaleza en ciertos ámbitos y ha dejado de ser frágil y ha pasado a ser más fuerte, ¿no? Entender esto como algo como aplicable a todos los campos skill de tu vida, como una estrategia, sí, como una meta skill, es valiosísimo. Lo mismo me pasó con Ido al respecto de su escalada de aprendizaje lógica. El isolation, integration, improvisation. Estos tres aspectos eran mi metodología de enseñanza dentro del parkour. O sea, yo antes de conocer el trabajo de Ido y meterme en todos estos ambientes, yo cuando enseñaba parkour lo hacía con esta escalada, porque era la práctica me había llevado a entender que era más eficiente para acabar enseñando parkour real. Que el parkour real es aplicación, entonces es improvisado. Entonces yo hacía esta escalada por eficiencia, y cuando vi que Ido se había llegado a la misma conclusión, pero aplicado en general, es decir, tú cualquier cosa la puedes seguir esta estructura que va a ser la más eficiente para acabar llegando al caos, ¿no? Pero que además cuando lo piensas, interesantísimo, dices, claro que es así. ¿Cómo iba a ser si no? O sea, cuando lo piensas dices, claro. Es que no... Es completamente imposible que sea de otra manera. Es la estructura más lógica y más simple, y que evidentemente es la que funciona, porque no puede ser de otra manera. No puedes improvisar antes de haber integrado los ejercicios. Y no puedes haber integrado ciertos patrones que la gente aquí integrando se puede imaginar en una secuencia super fancy de suelo, pero puede ser algo tan analítico como combinar el empujón vertical con rotación externa del hombro. Esas dos cosas. Sí. 2 más 2. Sí. Y no puedes hacer eso si no lo sabes hacer hacerlo por separado y el ejemplo más claro, por ejemplo, puede ser un press to handstand. Como decir, ¿cómo vas a hacer un press to handstand si no tienes un handstand? ¿Qué haces? Parte a parte. Claro. Que, ojo, no quiere decir que no se pueda aprender de manera integrada. Claro. Lo que pasa es que es un sinsentido en cuanto a eficiencia, porque vas a dedicarle el patrón,
integrado es mucho más complejo que sus partes por separado. Entonces, es un sinsentido querer aprender por medio de patrones integrados, que como la gente no entiende esta estructura de progreso, la gente lo intenta. Y se pone a intentar hacer de cero. el pino a pelo cuando... No, claro, o dentro de una misma skill, ¿no? Un handstand, hacer el pino sin la pared, sin entender que hay 4 aspectos que está intentando improvisar a la vez. Y quizá debería centrarse en uno de ellos, aislando los otros, y cuando lo tenga cumplido, irá por el otro, irá por el otro, irá por el otro. Y luego probar a irse fuera de la pared. Y resulta que luego que ocurre la magia. Cuando nosotros hacemos estas progresiones, a la gente la sacamos de la pared de un día para otro y de repente ocurre la magia. Uno de los mayores valores ¿Por qué? Porque, claro, que aportamos como entrenadores. Y que creo que es... Vamos, si tuviera que decir algo que hacemos bien, es precisamente eso. Es la capacidad de análisis de todos los elementos que intervienen en un skill, trabajarlos separados para poder integrarlos con precisión de cirujano a veces. Y que es el isolation, integration, improvisation, es exactamente lo mismo que estábamos comentando antes de identificar un objetivo a gran escala, trocearlo, que a veces el trocearlo es algo lineal, ¿no? Que es como front planche. Pues tienes que aumentar el esto de palanca. Dentro de la complejidad técnica de mantener las cosas en su sitio y tal, es básicamente eso. O puede ser una progresión algo que sea más en forma de árbol, ¿no? Un handstand tiene una componente de fuerza, tiene una componente de balance, una componente de skill, y tienes que ir consiguiendo cada uno analíticamente antes de poder integrarlos todos. Y en ese sentido, este desglose analítico y para progresar en algo es... a veces, lo hemos comentado de broma, que hay veces que te viene alguien y te dice, se te acerca, alguien que, por ejemplo, no tiene nada de pino y te dice, ¿cómo haces el pino? Y a mí me hace gracia porque dices, ¿qué tipo de respuesta esperas ante esta pregunta? Porque yo a veces les digo, pues mira, coges y pones leche, pones proteína, pones un plátano, pones polvo de unicornio, pones arena, lo mezclas, te lo bebes y tienes el pino. Y dices, no, pues ¿cómo consigues el pino? Pues analizas qué te falta, lo atacas y poquito a poco lo vas construyendo. ¿Qué respuesta esperas? Pues un gurú en la India me enseñó... Es que de verdad, y lo mismo pasa con muchos campos y todos cumplen una misma estructura. Es decir, todas esas cosas que requieren esfuerzo a largo plazo, haberle aplicado mucha atención al proceso, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas que requieren el factor tiempo a futuro, ocurre que la gente ignora ese proceso, ve el resultado y te pregunta por él. Por ejemplo, que te habrá pasado 30.000 millones de veces alguien que se te acerca y te diga, oye, ¿y tú dónde has aprendido eso? ¿Dónde has aprendido lo que sabes? ¿O dónde has estudiado dónde se estudia que a mí, dándole un botón, tanto la yo mobility, sepa todo esto que hand balancing, fuerza, nutrición, todo? Claro. ¿Y dónde estudio de mobility? Es que sabes mucho de mobility. ¿Y dónde lo estudio? Que no he encontrado ningún libro. Claro que no has encontrado ningún libro y va a ser difícil que yo aquí ahora te diga en un momento cómo puedes aprender. Porque es un proceso de años de trabajo, de infinitas fuentes que van incorporando. En fin, totalmente. Es un ejemplo más análisis y la especificidad, ¿no? de la progresión y el entrenamiento como ejemplo tangible de todas estas ideas. Porque es lo mismo, hostia, ¿cómo sabes tanto de nutrición? Y dices, pues es muy sencillo. Tú, cada vez que llegas a tu casa y tienes un ratillo libre, en lugar de decir, bueno, voy a ponerme a ver en Netflix, pues mientras tú haces eso, yo estoy comiendo y tengo un libro delante y estoy leyendo. O tengo una charla de un profesor que explica sobre tal. Y... Claro. O me estoy leyendo y un así, artículo a lo largo de muchos años, sea. Tú habrás visto 3 series con sus 20 temporadas de tropecientos mil episodios cada uno, de 1 hora, que échate a poner cuentas. Y pues yo habré estudiado nutrición. Y yo cogí las bases sobre X tema. Una cosa que me cambia a mí mucho. Totalmente. Y lo que hablamos... te decía que lo que hablábamos antes de que el exponerte a estresores
va generando esa capacidad resolutiva, eso hace que cada vez sea más eficiente y el crecimiento Sí, es en ciertos el ámbitos interés del compuesto. conocimiento se vaya acelerando. Eso me... Es como... Exacto. Cuando yo empecé Exacto. con todo esto, me acuerdo que el primer libro que me leí, y uno de los que más me ha gustado y me ha marcado, ha sido Deep Work, porque te enseña a trabajar eficientemente con... Porque es brutal. Lo tengo en la Y dices, lo tengo en la te mesilla. enseña a bloquear tiempo y a trabajar de forma concentrada, absoluta, en algo. Y fue el primer libro que me leí porque dije, vale, voy a leer de todos los libros que tenía para leer, tenía 4 o 5 ahí listos, dije, voy a leerme este que es de productividad, porque si soy muy productivo, luego podré hacer mejor el entreno, la universidad y leer libros, evidentemente. Meta skills. Y así, y se va sumando y sumando, y cuando te das cuenta eres increíblemente productivo, porque una de las cosas que más me ha marcado un cambio de paradigma es entender que todas aquellas personas que han existido a lo largo de la humanidad que te puedan inspirar, tus héroes, tus ídolos, todos eran humanos. Y para todos ellos, el día tenía 24 horas. Ya, todos se han construido. La única diferencia Exacto. es, ¿qué haces con ello? ¿Te tiras 8 horas del día en YouTube? Claro. Tocándote las borlas en el sofá viendo una serie, viendo películas, sin hacer nada, con Instagram, con Facebook, o decides hacer algo productivo. Y cuando empiezas a hacer ese cambio, y es algo productivo, un día, 1 hora de productividad, al día siguiente 1 hora y 1 minuto, 2 horas, 3 horas, vas sumando a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, Ya. no eres consciente de hasta dónde puedes llegar con el esfuerzo diario. Ya. Quiero hacer aquí un comentario sobre algo muy relacionado con lo que estás diciendo, ¿no? Y es que cuando tú expresas esto, y Sí. no es en una charla como esta, que llevamos 1 hora dando contexto, entonces la gente, cualquiera, además hay un sesgo aquí, que es que cualquiera que se esté tragando esta hora, o la gran mayoría, va a ser gente que ya es afín a este concepto, entonces es más fácil digerir toda esta información. Pero cuando una persona totalmente ajena a lo que estamos contando aquí, de manera resumida le pones esto, te va a salir, suelen salir siempre, con la idea de que prefiero estar mal o no esforzarme en esos ámbitos y ser feliz. Véase, es que yo prefiero comerme un bocata de tal, o un gofre, o lo que sea, porque así y ser feliz. O prefiero fumarme mi cigarrillo y ser feliz que andar preocupándome como tú por todo. Con el entrenamiento. Prefiero estar en mi casa viendo una serie, que la serie a mí me hace feliz, que irme al gimnasio a sufrir como haces tú. Entonces, quería comentar que todo este punto de vista se basa en una falacia, y es que estás interpretando, esa gente interpreta desde su subjetividad cómo es tu realidad. Como si a mí mi realidad de ir al gimnasio o mi realidad de estudiar, a mí me repercutiera infelicidad. No, se la repercute a ellos al imaginárselo. En un escenario imaginario, a esa gente le puede producir un malestar, que si lo hicieran, no le repercutiría en eso. Sobre todo si lo hicieran dentro de las cantidades de estresor que toleran, que es lo que hablábamos antes. Quizá para que ellos cambien y dejen de ver series y hagan cosas productivas, tienen que pasar 3 años de autoconstrucción, cambiando pequeños aspectos, y al final, por propia voluntad, dirán, no, me renta más leerme ese libro o formarme en este ámbito que me interesa que coger y verme una serie nueva. Claro. Porque a mí personalmente me gusta la serie, pero no veo series claro, porque dices... por productividad. Porque es que prefiero claro, y la cosa es que te dicen, a ¿y otras no te cosas gusta? más rentables. Claro que me gusta, y claro que me gusta el Honestamente. azúcar, y claro que me gustan los gofres, y mira tú, pues claro, pero decido no hacerlo. Claro, he construido la capacidad de no necesitarlo y de satisfacerme con otras cosas. Porque esa falsa creencia, ese imaginario que tiene la gente ajena a todo esto, de que el quitarte el gluten o quitarte los cereales es sufrir. Por supuesto que no es sufrir. Por supuesto que disfruto la comida. Quizá disfruto la comida más que la persona media por 2 motivos principales. Y es que yo me ocupo de prestarle atención. Yo me cocino, no consumo mierda. Yo voy y me compro cosas, me preocupo y aprendo recetas, me cocino, le dedico tiempo, lo mismo. Y eso es importante para valorarlo. Y aspecto 2,
el ayunar Sí. o el comer unas pocas menos veces al día lo hace más especial, porque cuando tú una cosa la repites mucho, y es que es una cosa que cualquiera que ayune lo ha vivido, cuando tú comes una vez al día, 2 veces al día, estás esperando la comida y te preparas una comida con todo tipo de detalle y la disfrutas mucho más. Entonces la gente dice el una serie de desconocimiento. tonterías basadas, obviamente, basadas en su desconocimiento, en su imaginación, en lo que ellos, la proyección No, mental no. de lo que ellos creen que sería eso y que no tiene nada que ver con lo que sería, no con lo que es para nosotros, sino lo que sería incluso para ellos mismos. Es que si el lo- ser humano si lo es, hicieran. el ser humano es Entonces, muy malo es un problema, ¿no? Eso. empatizando con su yo del futuro. Es muy malo, es muy, muy malo. Es decir, tú te imaginas a Sí. ti mismo, Sí. ponemos a un ser humano estándar, ¿no? Que pues come gluten, azúcar de series, va al gym un par de veces a la semana, pero nunca se lo ha tomado en serio. Sí. Y piensa, Ujú. gluten, se dejara el azúcar, ese yo del futuro sería igual, Ujú. o sea, tendría las mismas necesidades que tu yo de ahora, pero no tendría tantas cosas. Entonces, ese yo del futuro estaría constantemente sufriendo porque no tiene azúcar, porque no tiene gluten, porque lo echo de menos, porque joder cuántas horas entrenando. No es consciente de que su yo del futuro va a ser una persona diferente y que a lo mejor ese yo del futuro valorará todas esas cosas de forma positiva. Es como aquel que te dice... Me pasó a mí, por ejemplo, cuando me vine a Alemania, ¿no? Decir, dije, me da miedo venirme y que me guste y quedarme, Ya. porque no me quiero quedar. Pero lo que hay que pensar es decir, si tu yo del futuro decide Será por quedarse, algo, claro. es porque ese yo del futuro estará tan a gusto que dice, coño, me quedo. Totalmente. Y empatizar con esa idea es muy difícil. Y creo que entenderlo es útil para motivar el cambio. Totalmente, totalmente. Me parece un consejo de 10. Pero porque es real. Porque es verdad que tú cuando Y es, imaginas a futuro, lo haces desde el presente, lo haces desde un contexto de presente, desde unas emociones de presente, sin entender que eso será diferente en un futuro, porque vas a ser diferente. Entonces, va a ser en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eso te da bastante poder, ¿eh? Lo que estás diciendo. Sí. También lo comentamos una vez en el Río. Creo que me comentabas que uno de tus cumpleaños en Barcelona estabas trabajando bajo la lluvia, sin casa o algo así, y estabas todo jodido, entre comillas, pero todo jodido dentro... Es decir, estabas jodido, pero no tan jodido como te pudieras imaginar si te imaginabas en esa situación. No, claro. Y exacto. comentábamos que la idea es que no tienes que controlar ahora todo tu futuro, sino que tienes que... Ahora tienes lo que tienes que intentar es que con tus acciones de hoy crear una persona en el futuro lo suficientemente capaz para que esa persona se pueda encargar de aquellos problemas que vengan en el futuro. Antifragilidad. No intentes controlar ahora los problemas del Exacto. futuro. Antifragilidad, Haz totalmente. concéntrate hoy en hacer una buena persona en el futuro. Totalmente. Y eso viene para hilar con lo que hemos dicho al principio, y si quieres paramos, con la idea de los pequeños actos del día a día, desde ordenar tu habitación o decir, hoy voy a quitarme el azúcar del café. Ese pequeño gesto es el primer paso para todo lo demás. Pues que hemos podemos dicho. cortar aquí con un consejo doble para todos los que nos hayan visto. A partir de ahora, importantísimo, quitaros la bolsita de azúcar del café y ordenar vuestra habitación. Empezaréis a construir el supra-yo, el supra-hombre desde hoy, ¿no? Y suscribíos al podcast de Enso Mover. Eso es, suscribirse, darle al like o cómo funciona todo esto. Es que somos nuevos. No lo sé, ya lo Vamos para veremos. adelante. Somos noobs, pero iremos mejorando porque es el único camino. Lo desglosaremos y analizaremos cómo mejorar. Probablemente lo petemos, hay que decirlo, pero porque es la lógica del camino. O sea, si andas la escalera, al final Sí. llegas. Muy bien, pues espero que haya sido un rato agradable para todos, Es- tanto como Eso sí, para mí, por lo menos. Sí, yo me lo he pasado pipa. Si os ha gustado, que le deis a like y demás, pues está bien y se agradece, pero creo que para nosotros nos ayuda mucho más que lo Eso iba a compartáis. decir, sí, que lo compartáis porque tenemos un problema de público. Lo que nosotros creo que lo que aportamos puede ser valioso para mucha gente. Ujú. Y creemos que el principal problema ahora a solventar es
el poder hacerle llegar a la gente este tipo de discurso. Así que eso, lo que está diciendo Pau. Con amigos, con familiares, con... mover el vídeo y para adelante con ello. Muy bien, chicos, pues vamos cortando. Nos vemos en próximas semanas. Saludos. Chao.